Primero quiero consultarles si lograron ingresar al aula virtual. Por allí estuve observando que ya 2 participantes pues, presentaron ese primer cuestionario, ¿sí? Ok, entonces, bueno, recuerden que esa primera unidad o el primer módulo que aparece allí es simplemente sobre algunos aspectos conceptuales que hemos estado conversando y que pues, discutimos en el encuentro anterior. Hoy vamos a entrar ya un poco a repasar de manera práctica cómo hacer esa función de inhabilitar, ¿ok? O dejar inmóvil con alguna celda, ya sea fila o columna en específico. Y posteriormente vamos a empezar a ver entonces algunas funciones lógicas, como son esas de verdadero y falso, cómo poder comparar, ya sea numéricamente o en texto, ¿ok? Y que posteriormente podamos aplicar otras funciones más complejas con esa simple palabra de verdadero o de falso, ¿bien? Es por ello que ya en el aula virtual también tienen habilitado la unidad número 2 sobre esta parte de la edición y manejo de cálculos y de datos. Allí que les voy a pedir que ustedes van a crear un archivo que debe tener específicamente 9 columnas y al menos 9 filas, y todo ello debe tener datos programando lo que vamos a ver la clase de hoy, ¿ok? Es decir, comparando algunos valores, determinando sumatorias simples, comparando, ¿ok? Tanto de forma cuantitativa como cualitativa, ¿ok? Entonces, fíjense, en esta unidad número 2 ya hablaremos sobre la introducción de datos y los formatos, ¿verdad? Que básicamente, pues ya ustedes conocen, vimos en la clase anterior que eran esos formatos y cómo se introducen. Pero entonces vamos a crear, ¿verdad? Una base de datos cualquiera para generar una comparación numérica, una comparación con texto y luego una función lógica O e I, ¿bien? Entonces veamos, cuando nosotros hablamos de comparaciones numéricas, es básicamente que tenemos una serie de datos que ustedes van a crear, como empiezan a observar aquí en pantalla ya en Excel. Yo puedo tener mediciones, puedo tener la característica de esa medición, que en este caso es un peso en gramos, y puedo tener, por supuesto, una condición, que es allí lo que necesitaríamos para empezar a hacer ese trabajo de desarrollo en Excel. Porque la condición es la que me va a permitir a mí comparar. Es decir, medir, por ejemplo, en este caso, todos aquellos que sean menores a 23 gramos. ¿Okay? ¿Cuántas mediciones vamos a tener? Bueno, eso sí va a depender de cada ejercicio, de cada data. Entonces, por ejemplo, yo pudiese empezar a colocar aquí medición 1, medición 2, medición 3. Pero fíjense qué tedioso sería yo empezar a colocar allí manualmente si tengo 100 mediciones y empezar a colocar 4, 5, 6. Entonces ya desde aquí vamos a empezar a aprender una pequeña función, ¿ok? Que me permite, o un algoritmo que me permite, empezar a generar una numeración cronológica hasta la cantidad de datos que yo necesite. Entonces, fíjense, solamente coloco el primer valor, que lo voy a llamar medición 1. Para yo calcular en la siguiente fila el número, como es cronológico, es decir, como va de 1 en 1, yo voy a colocar más, ¿ok? O también pudiese colocar igual. Los dos símbolos representan lo mismo. Me inician la programación en Excel, es decir, me permite empezar a generar una función en Excel, ¿ok? Entonces yo voy a colocar más o igual, repito, a mí me gusta más el símbolo más, que es mucho más rápido para mí, ¿ok? Entonces, bueno, más, ¿qué hago yo? Tomo la celda donde tiene el valor 1, ¿ok? La selecciono, fíjense que se marca, ¿verdad? Y me dice aquí, celda A4. Y a esa celda yo le voy a sumar 1, porque efectivamente ella va a ir de 1 en 1. Entonces, al yo hacer Enter, fíjense que aparece ahora el número 2, ¿verdad? Porque efectivamente, a 1 le sumo 1 y me da 2. Pero ¿cómo hago para completar todas esas otras mediciones que tengo allí? Simplemente, fíjense que aquí, en esta parte inferior derecha, aparece una cruz. Ayuda a detenerme allí. Si yo hago doble clic, fíjense lo que va a pasar. ¿Ok? Por ejemplo, hago doble clic, fíjense. En este caso no se altera. ¿Por qué? Porque a lo mejor como no hay más datos en la tabla, no se expresa. Entonces, ¿qué tocaría? Hacerlo semimanual. Es decir,
Tomamos aquí el esquinero y arrastro simplemente, fíjense que voy a empezar a arrastrar hasta que termine la tabla, ¿ok? Fíjense, una serie de mediciones. Por ejemplo, voy a cerrarlo hasta allí. Y fíjense que automáticamente él me empieza a calcular desde el 1, en este caso, hasta el 145. Es decir, aquí tengo 145 mediciones. ¿Ven? Pero qué tedioso hubiese sido empezar a hacer 1, 2, 3, 4 hasta el 145. Entonces, con esta simple formulita que estamos viendo allí, que sería más o igual la celda inicial más 1, y arrastramos automáticamente, entonces ya tengo calculado allí esa serie de mediciones. ¿Ven? Fíjense. ¿Qué podemos hacer después? Seleccionamos todo ese conjunto de datos y lo puedo centrar. Entonces nos vamos a inicio, y en inicio pues tienen una opción, ¿ok?, que me permite aquí centrar ese conjunto de datos. ¿Esto para qué? Para tratar de que se vea un poco más ordenado. Entonces yo le doy aquí, clic en centrar. Y fíjense que ya me centró la información. ¿Ven? Por ejemplo. Y ya tengo allí entonces un conjunto de mediciones. Repito, esto me lo dice el ejercicio. Supongamos que me piden 500 mediciones, arrastramos, ¿ok? Pero algunos Excel, no sé si estamos trabajando a la par, con simplemente dar doble clic, él automáticamente, fíjense, miren en este caso, me cambió toda la expresión, me copió todo un 1. Y si bajo, fíjense que va a estar hasta el último valor con 1. ¿Ven? Hasta el último valor que yo tomé. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer ahora? Damos control Z y automáticamente volvemos a la data que teníamos. ¿Ok? Bien. ¿Vamos entendiendo este primer paso o hay alguna pregunta? Bien, porque recuerden que la idea es que aprendamos al máximo. Si no entendieron alguna pregunta, repito, pues estamos claros. Bien, ¿vamos bien? Ok. Bueno, fíjense, eso es una estrategia. Bien, tenemos allí y ya tenemos entonces un conjunto de 145 meses. Muy bien. Ahora nos venimos al peso en gramos. X cantidad. Aquí nosotros también, ¿verdad? A nivel de organización, pues yo pudiese empezar a transcribir efectivamente. Aquí yo puedo empezar a transcribir manualmente 14 gramos, 15 gramos, 20. Y la cantidad de datos, pero fíjense que son 145. Ahora, para este ejercicio, yo les voy a explicar una función que podemos aplicar aquí, que se llama aleatorio. Esa función tiene dos elementos. Un aleatorio genérico, que solamente me da dos valores, 0 y 1. Y otra función, que es aleatorio entre, en la cual yo establezco un intervalo inferior, un intervalo superior, y ese siempre me va a estar generando valores distintos entre esos dos rangos. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo coloco aquí igualmente más aleatorio, y fíjense que ahí está, tanto aleatorio como aleatorio entre, ¿ok? Si yo solo doy clic en aleatorio, ¿verdad? Él me abre un paréntesis y yo vuelvo a cerrar el paréntesis, doy enter, y fíjense que automáticamente él genera un valor cualquiera que esté entre 0 y 1. 0,311, ahí hay una cantidad infinita de decimales. ¿Qué pasa si yo doy doble clic acá? Automáticamente, como ya hay otros datos anteriores, me genera y completa la tabla. Fíjense que ya completó toda la tabla con valores aleatorios, pero siempre entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer en esta expresión? Empezar a reducir la cantidad de decimales. ¿Sí? Si yo quiero reducir la cantidad de decimales, aquí hay una función en Excel, espero que estén observando, que dice aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces yo puedo empezar a disminuir la cantidad de decimal y él solo va redondeando. Una ventaja, puedo tener un decimal, 2 decimales, 3 decimales, dependiendo de lo que nos digan las instrucciones o la necesidad que nosotros tengamos. Y efectivamente, al yo volver a dar doble clic, fíjense que me acopla toda la base de datos a 3 decimales, sin empezar a hacer uno por uno. ¿Bien? ¿Cuál es la desventaja de estos aleatorios? Que cada vez que yo dé un clic, los datos cambian. Es decir, no permanecen fijos. Fíjense, doy un clic, cambiaron. Doy un clic, por ejemplo, hago un movimiento, cambiaron. ¿Ven? Van cambiando. Esa es una de las desventajas. Entonces, esto se utiliza específicamente en esos casos que yo quiero posiblemente estudiar aleatoriamente el comportamiento de una base de datos que tenga números entre 0 y 1. ¿Ven? Ok, veamos entonces ahora el siguiente, que es aleatorio entre. Vamos a borrar toda esta data. Ok, entonces veamos más aleatorio entre. ¿Ven?
Damos doble clic. Pero aquí sí ya me pide una nueva condición, que son los límites. Él me dice, ¿entre quién? Entre un límite inferior y un límite superior. Le puedo colocar, bueno, yo ahora quiero que esos valores estén aleatorios, pero entre 10, punto y coma, y entre 50. Cerramos paréntesis y damos enter. Fíjense que ahora me dice 29,000. Efectivamente ese valor está entre 10 y 50. Como yo le dejé 3 decimales, pues él me está mostrando 3 decimales. Vamos a quitarle esos 3 decimales porque estuvimos trabajando solo con enteros, ¿verdad? Damos igualmente doble clic y tengo ya 145 datos aleatorios que están entre 10 y 50. Fíjense, ya lo tengo allí. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja en este caso? Repito, esa que cada vez que yo dé clic, ellos se van a ir alterando. Entonces me sirve para hacer esas pruebas o esa simulación que yo necesite de una data cualquiera. ¿Qué pasaría si yo tengo valores aleatorios entre 10 y 50? ¿Qué promedio tendría? ¿O qué variación hay entre ese promedio? ¿Cuál será el valor máximo, el valor mínimo? Eso lo vamos a ir desarrollando. Pero vamos entonces a aplicar esa prueba lógica o esa condición lógica para conocer cuáles de estos pesos en gramos son menores a 23. Y él solamente me va a arrojar una prueba lógica, es decir, o eso es verdadero o eso es falso. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Damos más, seleccionamos la celda, ¿verdad? Que quiero comparar, y coloco entonces normalmente el símbolo menor a 23. Fíjense, en este caso B4 menor a 23. Y damos enter. El que me dice, los datos cambiaron, pero ahí es 32. 32 es menor que 23. Por eso sale falso. ¿Ven? Porque la condición, pues obviamente en este caso es negativa. ¿Qué hacemos posteriormente? Nos detenemos aquí, ¿verdad? Cruz en la derecha, damos doble clic y fíjense que ya tengo todos los datos calculados. ¿Es verdadero, falso, verdadero, falso? Veamos un caso que sea verdadero. Me dice 15, por ejemplo, en este valor. La medición 40 es 15 y es verdadero, claro, porque 15 sí es menor a 23. ¿Ok? Pero cada vez que yo dé clic, fíjense, miren, los valores cambian. Tanto los aleatorios como, por supuesto, las condiciones. Porque ya, pues, al cambiar el número puede que se siga manteniendo como verdadero o puede que ahora sea falso. ¿Ok? Entonces a eso es esta parte de las condiciones entre lo que es verdadero y lo que es falso. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Algo que debemos tomar en cuenta acá, que es muy importante, es esa forma en cómo se redacta el ejercicio. ¿Sí? Si aquí me dicen menores a 23, efectivamente, y aquí hay un valor, el valor de peso da 23, él me va a tomar una respuesta de falso, porque 23 no es menor que 23. Eso tengo que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Me dices menores y 23 no es menor a 23. Ahora, si ya aquí me permitieran y entonces estuviese expresado como menores o iguales a 23, la condición que yo debo tomar en esta primera programación es colocar, además del menor, igual. ¿Ve? Entonces aquí, menor o igual que 23. Y si damos enter, automáticamente entonces allí, dando nuevamente doble clic, él me programa y si hay un 23, fíjense que nos cuadro acá en la medición 24, es 23, me dice que es verdadero, porque ya en ese caso, sí está tomando el 23 con un conjunto cerrado. Es decir, 23 es igual a 23. Por lo tanto, eso es verdadero. Eso hay que tomarlo en cuenta porque a veces en el trabajo que ustedes estén realizando, si es en una empresa, en un ejercicio, bueno, dependiendo del campo que estén verificando, me dicen menor o igual y a veces no tomo ese pequeño detalle y queda el ejercicio mal elaborado porque me va a decir que cuando es 23 es falso y ahí estaría mal porque estoy tomando los iguales. O al contrario, si solo me dice menores, entonces yo no debo colocar el igual porque al momento en que salga ese mismo número debe generar esa respuesta lógica de falso. ¿Ok? Entonces en este caso vuelvo a eliminar el igual, quedan solamente los que son menores, ¿verdad? A 23 y volvemos a completar. Fíjense lo que yo estoy realizando, ¿sí? Yo hice un cambio en el modelo o en la fórmula inicial, pero tengo que volver a dar doble clic en esta parte inferior derecha para que me tome ese cambio en todo el renglón, porque de lo contrario solamente se altera la primera y de ahí en adelante sigue estando la programación anterior, ¿ok? Bien. Entonces, esta es la primera parte de comparación o condición con números, ¿okay? De forma cuantitativa. Veamos ahora qué pasa
cuando nosotros queremos comparar es de forma cualitativa. Entonces, podemos agregar, ¿verdad?, una tablita que diga nombres. Y en este caso, ¿sí?, yo quiero conocer cuáles son verdaderos de los que se llaman Ana. ¿Okay? Entonces tenemos aquí una serie de nombres. Yo voy a completar seleccionando toda esta data, así como lo estamos generando, ¿verdad? Y puedo construir aquí una tabla. Fíjense aquí, todos los bordes, damos clic y él automáticamente me construye allí una tabla. Bordes, ¿ok? Puedo entonces seleccionar y dar clic en negrita, aquí donde estamos viendo, y cambiamos en ese caso, ¿verdad?, a negrita, como para ir mejorando la presentación por ahora. Pero vayan detallando eso, ¿eh? Cada vez que yo estoy dando clic, los datos cambian, los datos cambian. Ok. Nombres. Aquí sí es importante que los nombres se hagan de forma manual. ¿Ok? Porque no vamos a tener una función como en los números que se generen aleatorios. Entonces, en este caso yo voy a anotar, intencionalmente, pocos nombres, pero la idea es que vean la función. Tenemos en este caso solo 8 nombres. Perfecto. Yo quiero conocer de esos 8 nombres, pues, ¿cuántos se llaman Ana en este caso? ¿Cuántos se llaman Ana? Entonces, lo primero que yo debo hacer es un condicional que me permita ver cuál es verdadero y cuál es falso. Verdadero, aquel que sea Ana, y falso, pues aquel que no sea Ana. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomamos el más, ¿verdad?, o el igual. Selecciono la casilla. Y aquí debo decir que esto sea igual y abro comillas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Excel, para nosotros programar siempre con una celda que contenga valores cualitativos, deben colocarse comillas. De lo contrario, el sistema no va a entender, ¿ok?, que estamos trabajando con letras o con una variable cualitativa. ¿Okay? Entonces yo escribo aquí que eso debe ser igual a Ana y cierro comillas. Bien, damos enter. Fíjense aquí, me dice que es verdadero, porque efectivamente en esta celda está escrito Ana. Seguimos arrastrando, ¿verdad? Y fíjense lo que pasa. ¿Ven? Como en las columnas anteriores hay un conjunto de 145 datos y yo solo doy doble clic, él me está tomando todos los 145 datos. ¿Ven? Entonces, en este caso, si yo solo necesito los 8, vamos a dar control Z, regresamos y voy a seleccionar, como hicimos en la primera columna, solo seleccionar las casillas que necesito programar. Y ahí ya tengo entonces verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. ¿Ven? Y entonces ya dice quiénes se llaman Ana de ese conjunto de 8 nombres. ¿Okay? Vamos a cerrar, ¿bien?, cuantificando. Porque ¿para qué se aplican estas funciones lógicas de verdadero o falso? Para posteriormente basarnos solo de esos resultados en otros cálculos. Entonces yo pudiese, ¿okay?, posteriormente aquí, debajo, colocar un total. Borro, porque me está tomando la programación automática, ¿verdad? Y digo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a utilizar una función que se llama contar. Contar, ¿ok? Esa función contar, como el nombre lo dice, pues simplemente hace un conteo de la cantidad de celdas o casillas que hayan allí. Pero en este caso yo no necesito hacer un conteo general. Yo no quiero saber cuántas celdas hay en toda esta tabla, porque ya lo conozco. Lo vimos en la primera columna que dice medición. Hay 145. Yo necesito es contar bajo una condición. Es decir, solo contar aquellos que sean verdaderos, porque los que son verdaderos se llaman Ana. Entonces aquí debo ir a donde dice la función contar sí. ¿Ven? Entonces damos doble clic en contar sí. Él me dice el rango. ¿Qué rango voy a contar? Toda esta programación que tenemos aquí. Punto y coma. Ese es mi rango, ese conjunto de datos que yo quiero comparar. ¿Cuál es el criterio? Que sean verdaderos. Pero fíjense, como este criterio también es de forma cualitativa, yo abro comillas y coloco verdadero. Cierro comillas y cierro paréntesis. Repito, ¿por qué estoy colocando comillas? Porque esa condición o los datos que están allí son el texto, son cualitativos. Y damos enter. Fíjense que él me dice allí 2. ¿Ven? Y es correcto. Entonces yo concluyo que de este dato de 8 personas, 2 se llaman Ana. Ahí está la cantidad. Si ese fuese la pregunta del ejercicio. Entonces, ¿cuántos se llaman Ana? 2. ¿Cuántos no se llaman Ana? Entonces allí hay 2 fórmulas que yo pudiese aplicar en Excel. La primera, una que se llama simplemente por comparación. ¿Cuál es la comparación?
si yo sé que hay 8 datos, ¿ok? Porque lo conozco, pues yo puedo decir más 8 datos que existen menos el resultado anterior, que es el total, damos igual, pues ahí voy a conocer en este caso que hay 6 que no se llaman nada. Eso es por completación, estoy completando el total de la data. Pero la otra sería aplicar nuevamente una función contar sí. Si yo aplico nuevamente una función contar sí, pero ahora el rango sigue siendo el mismo, pero el criterio ya no sería los que sean verdaderos, sino abro comillas y ya quiero los que dicen falso, ¿verdad? Porque los que dicen falso son aquellos que no se llaman Ana. Damos enter, igualmente me dice que son 6. ¿Bien? Y de esa manera, entonces, hemos obtenido allí cuántos se llaman Ana y cuántos no se llaman Ana, ¿verdad? Podemos colocar igualmente aquí total que se llaman Ana y total que no se llaman Ana. Bien, y este sería el mismo. Porque estamos haciendo utilizando la función contar sí. Y de ese modo, yo pudiese también generar cuántos son menores a 23 gramos, otra cualidad. Pero ya me tendría que venir a comparar con esta, verdadero y falso. Entonces, ¿cuántos son menores a 23 gramos? Los que digan verdadero. Contar sí, los que dicen igualmente verdadero de ese rango. ¿Ok? ¿Y cuántos son, en este caso, entonces, mayores o iguales a 23? Los que digan falso. ¿Okay? Y de allí, posteriormente, pues vamos a empezar a hacer otros cálculos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? Bien. Entonces, vamos a finiquitar, para no quitarles tanto tiempo, porque sé que nos extendimos un poco más de la hora pautada. ¿Bien? Veamos lo que aprendimos en la última clase, que es algo bastante sencillito, pero quiero recordar lo que es desde este menú vista. Si nosotros damos clic en el menú vista, ¿verdad? Se van a desplegar una serie de opciones que nos permiten a veces inmovilizar un conjunto de celdas que pueden venir por filas o por columnas. Fíjense entonces, damos clic en vista y aquí dice inmovilizar. ¿Ven? Entonces, él me pregunta, inmovilizar, ¿verdad? Aquí dice, mantiene visibles las filas y columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza. Puedo simplemente inmovilizar la fila superior o puedo inmovilizar la primera columna. Entonces, veamos qué pasa en cada una de las opciones. Yo voy a dar primero inmovilizar primera columna. ¿Ok? Y empecemos a correr de ahí para allá. Es decir, de forma horizontal vamos a empezar a correr. Fíjense lo que pasa. Las columnas empiezan a correr, ¿verdad? Pero la primera se mantiene fija, se inmoviliza. Y yo puedo empezar a trasladarme durante el documento de forma horizontal, ¿verdad? Pero la primera columna se mantiene estable. ¿Ok? Está allí. ¿Ve? Volvemos a hacer clic en inmovilizar y puedo dar movilizar. Entonces ya en movilizar lo que él hace es me libera. ¿Ok? Es decir, deshace la opción que yo hice anteriormente. Vamos nuevamente en inmovilizar y demos inmovilizar fila superior. Entonces ahora es lo vertical. Si yo empiezo a bajar, fíjense que la primera fila se mantiene, es fija, no cambia. ¿Ok? Porque estamos inmovilizando es la fila. Del mismo modo damos inmovilizar y posteriormente movilizar. Entonces realmente allí yo puedo seleccionar también específicamente qué es lo que necesito inmovilizar. ¿Ok? O muchos podemos jugar en que colocamos entonces la primera columna en el dato que necesito que se mantenga fijo y allí la inmovilizo. Y empiezo a correr libremente por el resto del documento. Esto es útil generalmente cuando tenemos bases de datos o tablas muy extensas, ¿ok? Pero yo necesito seguir observando, por ejemplo, los datos del trabajador. Yo quiero seguir observando nombres y apellidos, que es la primera columna. Pero quiero ver de ese nombre y apellido cuánto cobró, por ejemplo, que es la última celda que está en la columna Z. Entonces yo inmovilizo la primera columna y empiezo a recorrer horizontalmente hasta llegar a, mire, Pedro Pérez cobró X cantidad, sin tener que perder la información, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, vuelvo a hacerles la pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Sí? Quiero mostrarles, de todas formas, aquí está ya en el aula virtual, la unidad número 2, ¿sí? Tienen lo que es una parte teórica, que es lo que vimos el día de hoy, ¿ok? Aquí tienen un video externo sobre cómo ingresar algunos datos. Y aquí está la parte práctica, ¿ok? En esa parte práctica nos dice que
En esta sección vamos a adjuntar un archivo Excel, ¿ok? En el cual se evidencia una base de datos con al menos 9 columnas y 40 filas. Y hay que hacer un análisis de esos datos. ¿A qué me refiero? Lo que vimos en este momento. ¿Okay? Porque quiero que cada encuentro hacer una práctica. Creo que en total son como 15 prácticas que vamos a generar, pero eso es lo importante, que ustedes vayan trabajando y poder retroalimentar. Entonces, 9 columnas y 40 filas. Ustedes pueden, esa base de datos, lo que necesiten, si ya tienen alguna, pero debe cumplir esos requerimientos, y empezamos a hacer comparaciones, verdaderos y falsos, ¿ok? Contar sí, contar, ¿bien? Eso es lo que necesito que empecemos a practicar de aquí al jueves, para que el día jueves profundicemos con algunos otros cálculos de esta misma etapa y avanzar en otras funciones del Excel, ¿ok? Bien, entonces, bueno, gracias por haber ingresado la tarde de hoy. Nos vemos el día jueves a las 5 de la tarde con el favor de Dios. Sin embargo, cualquier cambio yo les estoy informando, ¿ok? Cualquier duda, estamos en comunicación por el grupo. Y bueno, éxitos y feliz tarde para todos.